Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a sumergir en los primerísimos años del cristianismo, casi tocando la época apostólica, a través de una figura muy interesante, San Clemente I. Las fuentes que vamos a usar son, extractos de un análisis sobre su papel como testigo de la autoridad apostólica. La idea es centrarnos en quién fue, claro, el contexto tan movido que le tocó vivir y sobre todo en un documento suyo que ha llegado hasta nosotros, su famosa carta a la comunidad de Corinto. Que, ojo, se considera el primer escrito de un papa, de un obispo de Roma, que conservamos. Exacto. Y la misión aquí es entender por qué Clemente es tan importante. No solo como figura histórica, que lo es, sino como una ventana, ¿no? Una ventana a cómo se entendía la autoridad en la iglesia más primitiva. Vamos a ver cómo un lío interno en Corinto, en Grecia, provocó que desde Roma intervinieran. Y eso nos dice muchísimo sobre cómo se veía la iglesia a sí misma, su estructura, apenas 60 años después de Cristo. Y especialmente esa conexión con los apóstoles, la famosa sucesión apostólica. Suena apasionante, la verdad. Pues venga, vamos a ello. Para empezar, situemos el personaje. ¿Quién era exactamente este Clemente? ¿Qué sabemos de él? Pues mira, se le identifica como el cuarto obispo de Roma. Es decir, si usamos el término que se usaría después, el cuarto papa, ¿no? Va después de Pedro, Lino y Anacleto. Las fuentes calculan que su liderazgo en Roma fue hacia finales del siglo I, más o menos, podríamos decir, entre el año 88 y el 97 después de Cristo. Finales del siglo I. O sea, estamos hablando de la generación justo después de los apóstoles. Casi contemporáneos. Esa cercanía tiene que ser importante. Es fundamental. Y no es solo una suposición, ¿eh? Tenemos testimonios muy antiguos y bastante sólidos. Por ejemplo, San Ireneo de Lyon, que escribía a finales del siglo II, ya lo menciona claramente como el tercer sucesor de Pedro y Pablo en Roma. Y lo mismo Eusebio de Cesarea, el gran historiador de la Iglesia primitiva, ya en el siglo IV. Incluso hay una tradición que recoge el Liber Pontificalis, una colección posterior de biografías de papas, que llega a sugerir que Clemente conoció personalmente a Pedro y a Pablo. O sea, que no hablamos de alguien que escribe siglos después basándose en leyendas o en oídas, sino de un eslabón muy directo, un testigo casi de primera mano de la tradición apostólica original, precisamente. Y eso le da un peso específico enorme. No estaba teorizando sobre un pasado lejano, estaba, transmitiendo algo que había recibido de forma muy directa. Era parte de esa primera o, como mucho, segunda generación cristiana en la propia Roma, empapado de la enseñanza apostólica. Entendido. Tenemos al personaje situado, un líder cristiano importante en Roma a finales del siglo I, muy conectado con los orígenes. Pero, ¿cómo era el mundo en el que le tocó vivir? Las fuentes hablaban de un emperador concreto, y no parecía una época fácil para ser cristiano. No, nada fácil. Clemente vivió buena parte de su tiempo como obispo bajo el emperador Domiciano. Domiciano reinó del 81 al 96. Y representa un momento complicado en la relación del imperio con los cristianos, porque Domiciano exigió que se le adorara con títulos divinos, como Dominus et Deus Noster, o sea, Señor y Dios nuestro. Y claro, eso chocaba de frente con la fe cristiana, que solo reconoce a un Señor y Dios. Claro, eso ponía a los cristianos en una situación imposible. Supongo que negarse a ese culto tendría consecuencias. Gravísimas. Las fuentes históricas, tanto cristianas como paganas, hablan de que la presión y la persecución aumentaron bajo Domiciano. Si te negabas al culto imperial, te podían confiscar los bienes, enviarte al exilio, incluso condenarte a muerte. Quizás no fue una persecución general en todo el imperio, como las que vinieron después, pero sí hubo acciones fuertes, sobre todo en Roma y Asia Menor, contra los que consideraban ateos por rechazar a los dioses romanos, y ahí entraban los cristianos. Era un clima de peligro constante. ¿Qué ambiente más hostil para una fe que todavía estaba, echando raíces? Y llama la atención que, en medio de esa presión externa, la Iglesia no solo sobreviviera, sino que, como vamos a ver, ya estuviera ejerciendo cierta influencia interna entre sus comunidades. Ese es un punto muy interesante, porque esa persecución externa, paradójicamente, quizá reforzó la necesidad de estar unidos por dentro, ¿no? De tener una autoridad clara en las comunidades. Las fuentes sugieren que justo en esa época, la Iglesia de Roma
Quizá por su conexión con Pedro y Pablo, por estar en la capital, pues ya empezaba a ser vista por otras iglesias como un punto de referencia, como un faro, digamos, de unidad y fidelidad. Este doble escenario, hostilidad fuera, búsqueda de unidad dentro, es clave para entender por qué Clemente interviene en Corinto. Y llegamos a ese punto que parece crucial. El gran legado de Clemente, lo que le asegura un sitio en la historia, es ese escrito, la Carta a los Corintios. ¿Qué tiene de especial? Pues tiene muchísima importancia por varias cosas. Primero, por lo antigua que es, y porque su autenticidad está muy aceptada. Como decías, es el primer documento que tenemos de un obispo de Roma dirigido a otra iglesia. Se fecha con bastante seguridad sobre el año 96. Y segundo, por su naturaleza. No es un tratado de teología en plan abstracto, ¿sabes? Es una carta muy práctica. Una intervención directa por un problema gordo que había surgido en la comunidad cristiana de Corinto. Corinto. Suena a esa comunidad. Ya en tiempos de San Pablo parece que tenían cierta tendencia a los líos internos, ¿no? ¿Qué había pasado esta vez? Pues sí, parece que la historia se repetía un poco. Según se deduce de la carta de Clemente, en Corinto había estallado una división muy seria. Un grupo, parece que de gente más joven o recién llegada, se había rebelado contra la autoridad establecida. Y habían conseguido quitar de su puesto a los presbíteros, que en ese momento eran los líderes, los ancianos responsables de la comunidad, que habían sido puestos legítimamente. Vamos, una especie de motín interno. Vaya panorama. Y Clemente, desde Roma, se mete en ese avispero. Aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué significa que el obispo de Roma intervenga en un asunto interno de otra iglesia? Y además una tan importante y lejana como Corinto. ¿Era normal eso? Esa es la gran cuestión, y lo que hace esta carta tan reveladora. No parece una simple carta de consejo entre iglesias amigas. Clemente escribe en nombre de la Iglesia de Dios que peregrina en Roma, y lo hace con un tono de autoridad pastoral muy claro. Pide paz, concordia, que los rebeldes se arrepientan, pero sobre todo insiste mucho en que hay que respetar la estructura jerárquica que ya existía. Y su argumento principal no es «hacedme caso a mí», sino que esa estructura viene de los propios apóstoles. Entiendo. No dice, yo soy el obispo de Roma y mando, sino respetad el orden que viene de los apóstoles. Pero el simple hecho de que Roma se sienta con el derecho o el deber de intervenir, y que aparentemente Corinto escuche y conserve esa carta, ¿qué nos sugiere sobre cómo se veía a Roma ya en el año 96? Pues sugiere algo muy potente, indica que incluso tan pronto la Iglesia de Roma ya tenía un prestigio y una autoridad moral especiales, como que ejercía una especie de solicitudo omnium ecclesiarum, una preocupación por todas las iglesias, que iba más allá de Roma misma. Que una iglesia tan importante como Corinto, fundada por el mismísimo Pablo, parece que escuchó y valoró esta intervención. La carta fue muy leída y apreciada en la antigüedad. Sugiere que se le reconocía a Roma un papel especial como garante de la unidad y de la tradición apostólica correcta. A ver, no hablamos todavía de un poder jurídico como el de siglos después, pero sí de una primacía de hecho, un liderazgo moral y doctrinal. Las fuentes que estamos comentando insisten en que esta carta es una prueba clave del principio de sucesión apostólica. Podemos ver cómo Clemente explica esa idea en la carta. ¿Cuál es su argumento exacto para defender a los presbíteros que habían sido echados? Sí, Clemente es muy claro, muy explícito, desarrolla un argumento como en cadena. Primero, recuerda que Cristo fue enviado por Dios Padre. Vale. Luego, que Cristo envió a los apóstoles. Tercero, que los apóstoles, llenos del Espíritu Santo y sabiendo lo que iba a pasar, predicaron el Evangelio y establecieron líderes en las comunidades que fundaban, los obispos y diáconos. En este contexto tan temprano, a veces los términos obispo y presbítero se usan casi como sinónimos para los líderes locales. Y aquí viene el punto clave de la sucesión. Clemente dice que los apóstoles no solo nombraron a los primeros líderes, sino que también dieron instrucciones para que cuando estos murieran, otros hombres, dignos y probados, les siguieran en su ministerio. Por lo tanto, argumenta Clemente, los presbíteros de Corinto, que fueron puestos siguiendo estas normas apostólicas, no pueden ser echados así como así, por un capricho o una rebelión, porque su autoridad no viene de la comunidad que los elige sin más, sino de esta cadena de transmisión que se remonta a los apóstoles y al final a Cristo y a Dios. Entiendo.
Es un argumento de legitimidad total, basado en el origen divino y en una transmisión ordenada. No es solo una cuestión de disciplina interna, sino de ser fiel a la estructura que quisieron los fundadores, ¿no? Exacto. La carta de Clemente nos da como una foto fija fascinante de cómo se veía la Iglesia a sí misma en la generación justo después de los apóstoles. Muestra que la idea de una autoridad transmitida ordenadamente, de una sucesión en el ministerio, no fue un invento de después para justificar el poder de la Iglesia, como a veces se dice. Era un principio vivo, operativo, ya en el siglo I, y se consideraba esencial para mantener la identidad y la unidad de la Iglesia frente a las divisiones internas y las presiones de fuera. Las fuentes también hablaban de una dimensión apologética en todo esto, como una respuesta anticipada a debates que vendrían después sobre la autoridad del obispo de Roma. ¿A qué se refieren con eso? Pues se refieren a que este episodio, Clemente interviniendo en Corinto, se usa a menudo como argumento histórico contra la idea de que el primado papal, la autoridad especial del obispo de Roma sobre toda la Iglesia, fue algo que surgió mucho más tarde, quizá en la Edad Media. Quienes defienden la visión católica más tradicional ven en lo que hizo Clemente una prueba temprana de que la sede de Roma ya ejercía una forma de autoridad reconocida más allá de lo local. La carta no solo muestra la preocupación de Roma por otra iglesia, que ya es algo, sino su intervención activa para restaurar el orden, y lo hace apelando a la tradición apostólica común. Esto, según estas fuentes, sugiere que la primacía romana no salió de la nada siglos después, sino que tiene raíces muy tempranas en la conciencia de la Iglesia primitiva sobre el papel especial de la sede ligada al martirio de Pedro y Pablo. Es como una prueba de que la sucesión apostólica no era solo una idea bonita, sino que se encarnaba en estructuras reales de comunión y autoridad. Vale, hemos profundizado en el contexto, en la carta a Corinto, en su significado para entender la autoridad y la sucesión apostólica en la Iglesia primitiva. Pero, ¿qué sabemos del propio Clemente? ¿Cómo acabó su historia personal, según la tradición que recogen las fuentes? Pues la tradición cristiana más antigua y constante dice que Clemente acabó sus días como mártir. O sea, no murió tranquilamente en Roma. Se cree que fue arrestado y exiliado durante el reinado del emperador Trajano. Trajano fue el sucesor de Nerva, que a su vez sucedió muy brevemente a Domiciano, así que hablamos ya de principios del siglo II. El lugar de exilio que se menciona tradicionalmente es el Quersoneso, en Crimea, que era una región remota donde enviaban a trabajos forzados. Un final duro, sí señor, pero quizás coherente con la firmeza de su fe en ese entorno tan hostil que hemos descrito antes. Exactamente. La tradición cuenta que incluso en el exilio siguió evangelizando a los condenados y que eso fue lo que finalmente provocó que lo ejecutaran. Hay relatos, aunque son más tardíos y tienen elementos legendarios, que describen su martirio siendo arrojado al Mar Negro con una ancla atada al cuello. Pero bueno, más allá de los detalles, la memoria de su martirio es muy fuerte y muy antigua. Y su figura fue importante desde el principio. Se le reconoció pronto. Sí, muchísimo. De forma muy notable. Hay un indicador clarísimo. Su nombre está incluido en el canon romano, es decir, en la plegaria eucarística principal y más antigua de la liturgia latina, la que hoy llamamos Plegaria Eucharistica I. Su nombre se menciona allí junto al de los papas Lino y Cleto, que es Anacleto, justo después de los apóstoles y antes de otros mártires muy venerados. Estar en ese lugar tan central de la oración litúrgica, desde tan antiguo, demuestra el respeto y la autoridad enormes que se le reconocieron casi desde el principio. Entonces, si intentamos resumir todo lo que hemos explorado, ¿cuál sería la gran conclusión o el mensaje clave que las fuentes nos invitan a sacar de la figura y la actuación de San Clemente hoy en día? Yo creo que la fuente principal que hemos analizado lo resume bien cuando señala una aplicación espiritual o una lección que perdura. La figura de Clemente y sobre todo su carta nos recuerdan un principio fundamental según esta visión, que la Iglesia, tanto en lo que cree como en su estructura básica, se entiende a sí misma como fundada sobre una tradición. Una tradición recibida de los apóstoles y transmitida fielmente a lo largo de las generaciones. No se ve como algo que se reinventa en cada época según las modas o las crisis del momento, ¿sabes? En este sentido, la intervención de Clemente en Corinto se interpreta como una llamada constante a la unidad interna. Una unidad que, según su argumento, se basa en la humildad, en el respeto mutuo y en la obediencia en la fe a la estructura pastoral legítima.
porque esa estructura se ve como el canal que Dios quiso para transmitir la vida y la enseñanza de Cristo a través del tiempo. Es un recordatorio de que la fidelidad a los orígenes apostólicos es la garantía de la identidad y la comunión de la Iglesia. En resumen, hemos visto cómo San Clemente I, un personaje clave en esa bisagra entre la era apostólica y la generación siguiente, nos deja con su carta a Corinto un testimonio de un valor incalculable. No es solo un documento que intenta apagar un fuego local, que también, sino que al hacerlo ilumina cómo se estaba configurando la estructura de la iglesia más primitiva. Revela una iglesia de Roma que ya actúa como un punto de referencia y una conciencia muy profunda de la sucesión apostólica como un principio activo normativo. Totalmente. Es como asomarnos por una ventana a los desafíos y a la autocomprensión de la Iglesia en sus primeros pasos, que fueron bastante turbulentos. Vemos cómo lidiaba con problemas internos tan serios como la división en Corinto y al mismo tiempo resistía la presión externa de un imperio hostil como el de Domiciano. La intervención de Clemente es un momento clave, que nos muestra cómo se entendía y se intentaba ejercer la autoridad para preservar la unidad y la fidelidad al mensaje original de los apóstoles. Y todo esto nos deja con una reflexión interesante, ¿no? La carta de Clemente es una intervención desde fuera, Roma, para solucionar un conflicto interno, en Corinto, apelando a una estructura heredada y que por tanto no estaba sujeta a la voluntad de la mayoría local en ese momento. Esto pone sobre la mesa una tensión que ha recorrido toda la historia del cristianismo, la relación, a veces difícil, entre la necesaria autonomía y vitalidad de las comunidades locales y la necesidad de algún tipo de autoridad o tradición común que asegure la unidad doctrinal y la identidad compartida a través del tiempo y el espacio. ¿Cómo encontrar el equilibrio justo ahí? Es una pregunta que sigue resonando hoy, algo sobre lo que seguir pensando.